Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Un día más, otro episodio más de Brain Talks con un pedazo de invitado que no puede ser otro que Íñigo Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, José Carlos, ¿qué tal estás? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, Íñigo. Vamos a ver qué tal se da esta entrevista, que va a ser muy pero que muy interesante porque tienes un perfil bastante llamativo, un perfil muy único se podría decir, y es que has estudiado psicología y eres un crack como desarrollador. Cuéntanos un Ujú, poco cómo puede ser esto posible, qué proceso mental seguiste, qué orden seguiste para convertirte ujú. en desarrollador después de haber estudiado psicología. Bueno, o sea, es una pregunta, además, mil gracias por hacerla porque me la hacen habitualmente varios de los clientes que tengo. De hecho, para mí empezó todo el mundillo este del código, el desarrollo de software y tal, empezó en la universidad cuando yo estudié psicología. Teníamos una asignatura que se extendía a lo largo de varios cursos, no eran asignaturas anuales, pero en realidad era un solo tema que era estadística, ¿no? Ujú. Entonces, yo entré en el mundo de la programación tocando por primera vez R, que para los que no les suene de nuestros oyentes, pues es un lenguaje de programación que se utiliza de cara a la estadística, que lo utilizan algunos programas como SPSS, que son pues, softwares orientados directamente a la estadística. Y ahí empecé a tener como estas primeras interacciones con código y siempre desde un punto de vista, ¿no? Como de cómo puedo parametrizar el comportamiento humano o cómo puedo parametrizar y convertirlo en números eh, unas ciertas, ¿no? Como serie de comportamientos, acciones, pensamientos, tal, me empezó a llamar el tema del desarrollo, ¿no? Luego hubo otra asignatura de la carrera que siempre contaré, ¿no? Que fue, se llamaba Funcionamiento Integrado de la Mente, que uno de nuestros profesores pues le encantaba todo el mundillo este de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si Ujú. veíamos cómo se puede replicar, ¿no? El comportamiento, el procesamiento humano y cómo básicamente tú utilizando la tecnología puedes emular, ¿no? El comportamiento de las personas. Entonces, como que se me juntaron dos cosas, ¿no? El hecho de entender que los modelos de lenguaje, ¿no? Y al final, y los copilotos que iban a llegar, porque de hecho mi profesor Juan Pedro Núñez, una persona además muy sabia, decía, oye, en el momento que las máquinas entiendan el lenguaje humano, llegará ese momento en el cual la gente podrá acceder al desarrollo de una manera mucho más orgánica, ¿no? Porque si tú tienes la capacidad de traducir eh, una idea de negocio o un problema, tienes la capacidad de traducirlo a palabras que un modelo de lenguaje puede llegar a entender, será pues ese momento en el que pues podrás entrar en código, ¿no? Entonces, fast forward unos cuantos años a 2022, diciembre de 2022, de repente yo me encuentro trabajando en una consultora que a algunos de nuestros oyentes le podrá sonar, que es McKinsey & Company, como un perfil interno de consultoría de recursos humanos, y de repente salta ChatGPT, ¿no? Y yo ahí en ese momento estaba empezando también a trastear con Python para empezar a hacer algunas cositas de HR Analytics y analizar un poco las trends pues de cómo estaba reclutando la firma, por qué estábamos reclutando ciertos perfiles, por qué ciertos perfiles funcionaban muy bien, y de repente yo me encontré con que ya no solamente tengo que leerme documentación, sino que puedo interaccionar con una documentación, ¿no? Que está en ese modelo de lenguaje. Y ahí fue el momento en el que yo simplemente me noté como en una especie de una ladera, ¿no? Que ya se había Sí. inclinado, que yo ya estaba ahí muy predispuesto a bajar por ella y se pusieron todas las facilidades para acelerar el aprendizaje en desarrollo, que era una cosa que nos pasa a muchos, ¿no? Que yo creo que aprender a desarrollar, aprender a hacer código es complejo, no difícil, pero es complejo por el volumen de conocimiento y las barreras de entrada que puede tener, pero con la llegada de los copilots, pues como tendrás ChatGPT, Claude, tienes también Microsoft Copilot y todas estas cosas, pues se reduce mucho ese momento, ¿no? De hacer esa transición, y ahora mismo me encuentro también inmerso pues, en ese momento de transicionar y combinar también recursos humanos, delivery de proyectos, desarrollo de código, pues agentes y demás. Entonces, yo diría que ese sí que fue como el proceso mental, que fue muy natural, ¿no? Que empezó Sí. siempre por la estadística y hemos acabado ya pues pudiendo interaccionar con máquinas que O piensan sea, un poco como nosotros. ha sido una evolución natural, se podría decir, ¿no? No ha habido algo que sea un punto de inflexión de un darte cuenta de decir, ostras, no, ha sido todo como muy natural, sí se podría decir así, ¿no, Íñigo? Sí, desde luego. Sí que es verdad que ha habido varios puntos de inflexión, ¿no? Para mí personalmente ha sido varios momentos en los que tú te encuentras con problemas que utilizando el,
pues un Excel normal o pues un aplicativo que te puedas encontrar como un Salesforce o como un Ujú. SAP o como este estilo de softwares, ¿no? Que priman en las diferentes industrias grandes, no te da una respuesta. Entonces, si eres un poco como yo, que te gusta, que te gusta chapucear con las cosas, ¿no? Que te gusta montar, que te gusta sacar adelante las cositas con, no sé, o sea, de manera autónoma, Sí. sobre todo por el placer y el gusto de aprender, a mí literalmente me quitaron todas las barreras, ¿no? Me dijeron, vale, toma, tienes una máquina que te entiende, empieza a preguntar, ¿no? Y ahí sí que fuese como uno de esos puntos de inflexión, ¿no? El encontrarme cuando yo entré en la firma en McKinsey con el tema de problemas muy complejos que requerían soluciones complejas y luego la llegada de los copilots y la mejora continua que tienen, ¿no? O sea, que yo digo muchas veces que estamos en puntos de inflexión una vez cada 3 meses a día de hoy porque salen nuevas capacidades, ¿no? Entonces, de ahí nace, por ejemplo, la importancia de estar actualizado con pues, claustros buenos, con profesores buenos. O sea, yo, por ejemplo, doy clase en Brain y el claustro docente que tiene ahí, pues, es muy potente precisamente, ¿no? Porque es gente que está muy actualizada en la industria. Pues precisamente, Íñigo, vamos a hablar hoy esencialmente del mundo de la programación y cómo los desarrolladores pueden mejorar y acelerar su aprendizaje. Y es que en este sentido, Brain Code ofrece el programa experto de copilotos de programación. ¿Qué opinas de este tipo de iniciativas formativas que combinan el aprendizaje práctico con herramientas como copilotos de programación? Yo personalmente, además, yo esto lo puedo decir ya no solamente desde el punto de vista docente y formativo, que evidentemente es necesario, yo desde lo que ha sido mi experiencia personal, ¿no? Durante todo este periodo de transición, como te comentaba, si tú, por ejemplo, o sea, si yo, desde mi punto de vista, ¿no? Que soy una persona que vengo de psicología, que vengo de algo que no tiene nada que ver con código, me he encontrado con todas las facilidades del mundo de estructurando bien las preguntas, entendiendo bien el concepto, poder preguntárselo a un copiloto para que te proporcione ejemplos, para que te ayude a entender, para que te acompañe durante todo el proceso de aprendizaje, una persona técnica, ¿no? Una persona que, aunque pueda ser técnica hasta ciertos niveles, Ujú. le va a acelerar mucho el desarrollo, evidentemente, ¿no? O sea, y además yo aquí veo muchísimas aplicaciones, no solamente desde el punto de vista de puramente programar un aplicativo, sino también puede ser desde el hecho de hacer testing, desde el hecho de diseñar mejor, de cómo puedes hacer para escalar o incluso, por ejemplo, pues gente que se pueda encontrar con ese momento, ¿no? De situación de tengo una aplicación en local, en mi ordenador o en unos sistemas y quiero llevarlo a la nube, pero no quiero enfrentarme a tener que pagar las barbaridades que te cuestan las certificaciones y tener que pasar por el aro, ¿no? De otros tipos de aproximación a este estilo del mundo, por ejemplo, de la nube, a mí a título personal me ayuda mucho pues tener un experto, ¿no? El que además, incluso si te descargas la documentación, te permite, te permite subírsela al chatbot, entonces en realidad estás también discutiendo con la documentación y acelera mucho el proceso, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, la propuesta formativa que tiene Brain, que es puramente muy práctica. Además, yo, por ejemplo, en mis sesiones intento que sean siempre así, de vamos a montar algo, porque ahí es donde tú ves si realmente, porque todo sobre el papel es muy bonito, pero luego cuando te pones Claro, a ver dónde encaja cada una de las piezas y si este tornillo va aquí o si esto aquí no, hasta que no lo pruebas no... La teoría es muy bonita, pero luego la práctica es lo que es realmente necesario. Y yo ahí es donde veo que programas como el de Brain, que se alejan de la parte teórica más académica que te puede dar una escuela de negocios o que te puede dar yo que sé, una universidad, van a ayudar mucho, ¿no? Y aparte son lecciones condensadas, con lo cual también es como específico para temas que además están candentes en la actualidad, ¿no? Que yo creo que es lo que los usuarios suelen buscar, más que sin duda. un paquete así sin más. Totalmente. De hecho, en este programa de Brain and Code está diseñado para enseñar a los participantes a trabajar con copilotos de programación, que por cierto os dejaré el link en la descripción para que podáis echarle un vistazo, está francamente bien, que utilizan pues la inteligencia artificial para asistir en el desarrollo de software. ¿Qué piensas sobre el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo del software? ¿Crees que este tipo de herramientas realmente pueden mejorar la productividad de los desarrolladores? Vale. Sí, o sea, como te venía diciendo, y aparte muchos de nuestros oyentes tal vez lo entiendan, creo que, por ejemplo, no hay nada más tedioso que escribir testing para Sin duda. comprobar si tu código funciona, si todas las diferentes piezas, si todos los diferentes servicios funcionan correctamente. Entonces, pues, por ejemplo, yo veo ahí que la IA puede venir a hacer
tal vez no sea especialmente buena, aunque sí que es muy competente, pero no es en donde más brillaría, en escribir una aplicación completa. Pero si tú eres un ingeniero o eres una persona técnica y tienes muy claro y ayudas, ¿no? O sea, y le puedes ir guiando a la máquina, ahí es donde viene a que ¿no? O sea, que los propios desarrolladores tendrán esa capacidad de acelerar, ¿no? Pues en cosas como el testing, en cosas como te decía antes, ¿no? Los patrones de diseño, la arquitectura. Por ejemplo, esto para el que nos escuche técnico tal vez lo entienda, ¿no? Cuando tú tienes un monolito de código que es muy complicado y que no sabes cómo fraccionarlo en diferentes servicios para que si se te rompe algo sepas dónde se te ha roto, con este estilo de copilotos es más sencillo que nunca, porque entienden el contexto de una aplicación entera, entienden un aplicativo entero, entienden cómo se tiene que separar, cuáles son los servicios que se tienen que integrar y ayuda, claramente. O sea, aquí además tienes, por ejemplo, ¿no? Empresas cada vez más grandes, ¿no? Como pueden ser pues Meta o Google o tal, que están sacando copilotos específicos dentro de sus empresas. Además, yo estoy en una red de talento que se llama Nova, que ayuda pues, oye, a conectar carreras profesionales y tenemos un par de los miembros de la comunidad que están metidos dentro de Google y empresas de Big Tech y te dicen que las propias empresas han identificado que aquí hay una oportunidad muy grande y están entrenando copilotos para que sus equipos de desarrollo aceleren, porque te permite empaquetar y desarrollar software por dos de rápido como mínimo y ahí es donde viene la productividad, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, creo que ayudará mucho a las startups, Ujú. que además es una cosa que a mí a título personal me gusta mucho como fundador de una pequeña startup de desarrollo, decir, me permite reducir el coste manteniendo estructura y calidad, porque tengo manos, por así decirlo, ¿no? Que me ayudan y que me permiten. Entonces, creo que afecta a muchos niveles de la industria, a muchas industrias, Ujú. y aparte creo que nadie, independientemente de en qué trabaje, a nivel de desarrollo está excluido de esto, excepto tal vez la gente de mi entorno financiero y de los bancos y tal, porque ahí no se permite, evidentemente, por privacidad y seguridad, pero que tiene sus propias IAs, porque conozco gente del BBVA y del Santander que tienen metida ahí adentro de tal, pero en entornos más controlados, tal vez. Pues ahora vamos a pasar, Íñigo, al siguiente bueno, bloque temático que es un poco acerca del futuro de la programación y la formación en la inteligencia artificial. Y es que en un Ujú. mundo que avanza tan rápidamente en términos tecnológicos, bueno, y también en otros términos, ¿cómo crees que cambiarán los programas educativos para desarrolladores en el futuro? ¿Qué papel jugarán las herramientas como los copilotos de programación y la Ujú. inteligencia artificial en la formación de los programadores del mañana? Muy buena pregunta, la verdad, ¿eh? O sea, aparte creo que es una pregunta que de hecho está despertando una economía entera por debajo, ¿eh? O sea, esto es la economía de la gente, que se suele llamar, ¿no? Sí. Y a nivel formativo también tiene mucho que ver, yo creo que con cómo va a responder el entorno educativo a esa necesidad, ¿no? Entonces, creo que el entorno educativo debería y tenderá poco a poco más, ¿no? A enseñar al desarrollador a utilizar este estilo de herramientas. Al final creo que se convertirá en un estándar de la industria educativa. Debe serlo, porque esto no creo que vaya a parar, sinceramente. Yo creo que, por ejemplo, irá más orientado, ¿no? A eso, a enseñar a cómo aprovechar ciertas herramientas mm, al mismo tiempo que el entorno formativo te tiene que dar unas nociones de arquitectura y de arquitectura de software, de buenas prácticas, de tal, porque si tú no entiendes cómo se construye el castillo, ¿no? Por así decirlo, y qué ladrillos hacen falta, por mucho que tú tengas esos copilotos que evidentemente van a acelerar un montón, incluso el propio copiloto te puede dar los ladrillos para que tú lo entiendas, irá un poco de la mano una con otra, ¿no? O sea, pero creo que el entorno del desarrollo se verá bastante afectado en el ámbito educativo, evidentemente, y en muchos otros ámbitos. O sea, al final, la tecnología, pues por ejemplo, ¿no? Tienes ejemplos con esto, con la ciencia de datos, que ha sido una de las últimas, aparte de la inteligencia artificial, la ciencia de datos anterior fue el Docker, los Kubernetes, anterior fue el cloud, anterior fueron los servidores. O sea, como que al final creo que es parte de una evolución natural que hará que cada vez hacer software sea más accesible a la gente, ¿no? Y yo creo que ahí también, como entiéndeme, ¿vale? Sí. El entorno educativo
estará más centrado en una cuestión de arquitectura, pensamiento, pensamiento crítico, razonar, organizar, estructurar un problema, que es típico, ¿no? Que se llama pensamiento computacional, y estructurar un problema como lo haría un ingeniero. Y si luego además tú ya entiendes y estructuras bien y tienes una IA potente, que cada vez serán más potentes, pues ahí es donde esos programas formativos permitirán sacar más ingenieros, tal vez, y esos ingenieros ayudarán a que la raza humana, ¿no? Como conjunto avance mucho más rápido hacia eras tecnológicas que yo espero que lleguen, ¿no? Sí, esperemos, ¿no? Al Ujú, final esto tiene que evolucionar. Y bueno, al hilo de progresar, evolucionar, ¿tú cómo crees que los desarrolladores deben ujú. adaptarse y aprender constantemente en nuevas herramientas para mantenerse competitivos y vigentes en el mercado? Yo ahí creo que es una combinación de enseñanza especializada y experta por gente que ya lo ha hecho y ya ha pasado por el camino, y luego también una parte muy importante de ser autodidacta. O sea, yo creo que el buen desarrollador es una persona que en realidad es un buen solucionador de problemas. Ujú. Entonces, el buen solucionador de problemas, piénsalo en términos de un buen manitas, ¿no? Un buen manitas Sí, siempre está buscando, ¿no? Qué nueva herramienta ha salido a mercado, qué nueva cosa ha salido a mercado, ver cómo eso se puede utilizar, incluso muchas veces desde el punto de vista de para descartarlo, porque también puede ser un tema de descarte, pero yo, por ejemplo, con este tema, ¿no? Sí que creo que no tiene como mucho sentido el descartar. Creo que ahí en ese sentido los desarrolladores tendrán que aceptar y recoger, ¿no? Poco a poco la IA como una parte de sus rutinas diarias. Yo creo que además ahora con la aparición, ¿no? de varios SaaS que ayudan, ¿no? Como pues, los copilotos expertos, como, pues oye, entornos de desarrollo que tienen IA ya integrado dentro, o como, yo que sé, bases de datos gestionadas que ahora prometen, ¿no? Como que tú puedas hacer una pregunta a una base de datos en lenguaje natural y que eso se transforme en una query que se le pregunta a la base de datos y tal. Creo que los agentes es el primer paso de muchas cosas que vendrán, y los desarrolladores no tendrán más remedio que adaptarse y buscar, ¿no? Esa combinación, como te decía antes, de una formación más netamente impartida por un experto que te va a decir más que lo que tienes que hacer, es dónde te vas a equivocar para que tú te evites la equivocación, porque esa persona ya se ha estrellado antes con el problema, en vez de hacerlo solo de manera autodidacta, que yo creo que es un poco el camino que yo personalmente he seguido a título personal. ¿cómo ves el papel de los cursos y programas de formación, como por ejemplo, en este caso, aprovechando el de Brain and Code? Pues personalmente, como te comentaba antes, yo creo que aportan un valor neto siempre y cuando sean prácticos. Además, ahí, volviendo un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? Al ser programas, además, a mí, por ejemplo, me gusta mucho más, ¿no? Que mi formación me la dé un señor que trabaja en industria a un puro académico, ¿no? Porque el Totalmente. académico te va a decir el, no, no, sobre el papel, esto es lo mejor, ¿no? Pero la persona que trabaja en la industria, un desarrollador, un consultor que de verdad implementa, una persona que ha llevado toda la parte de analítica de datos, del supply chain de una empresa, por ejemplo, se me ocurre uno de los profes con los que mantengo buena relación de Brain, que es Pedro Fresno, pues yo veo y digo, joder, es que esta persona no solo te trae el know-how de cómo hacerlo, sino también el conocimiento de la industria. Y entonces no es esa parte solamente como teórica, ¿no? Que muchas veces se queda muy corta, ¿no? En comparación con lo complicada y compleja que pueda ser las problemáticas reales, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que, por ejemplo, programas como el de Brain tienen muchísimo sentido, sobre todo porque además son enseñanza condensada, impartida por expertos, y que te van a permitir coger mucho conocimiento en un span de tiempo muy reducido, que al final es lo que busca cualquier profesional, ¿no? Que Totalmente. tiene un montón de curro, que tendrá niños o pareja o perro o deporte o lo que sea, ¿no? Pero que tampoco quiere perder 2 años de su vida en hacer un máster que es puramente teórico y que te van a enseñar tecnologías tal vez que llevan 15 años sin actualizarse. Totalmente. Al final lo que se busca es ir al grano porque al final el tiempo es escaso y como dices, al final todo el mundo mira para conseguir lo máximo en el menor tiempo posible. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Sí, sí. Y ahí es donde yo creo que tiene sentido, ¿no? Esos programas, sobre todo porque además el experto de la industria es una persona que ha trabajado en una empresa, y en las empresas lo que menos buscas es perder el tiempo porque hay mucho Totalmente. curro que hacer. Entonces, ahí es donde te va a decir, oye, sáltate todos estos pasos que te dirían que es lo teóricamente perfecto y vete directamente a la solución, que tal vez la solución es A, B, C. Y luego tú eliges cuál de A, B o C vas a elegir,
para implementar, pero bueno, al menos tienes ya como una hoja de ruta que más o menos sabes que puede llegar a funcionar más allá de lo que es esa parte teórica. Para ir terminando, Íñigo, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a aprender a programar? Alguien que está empezando a aprender a programar, o sea, le voy a dar el Imagínate, mismo. imagínate el siguiente escenario. Llega un chavalín que acaba de terminar segundo bachillerato. Quiero hacer esto y quiero hacerlo de esta manera. Ilumíname, Íñigo. ¿Qué le dices? Pues más que un chavalín, que también me parece súper buen ejercicio, me lo voy a decir yo a mí mismo de Esa era la otra 2022. parte. Esa era la otra Sí, parte a ti sí, o mismo. sea, yo reflexionando de Íñigo, lo primero, o sea, sé mucho más curioso, o sea, Ujú. yo creo que la curiosidad alimenta el ingenio y el ingenio alimenta la creatividad y eso te da alas para volar, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esas alas, ahí es donde te llega, ¿no? El momento de, ok, ¿cómo vuelo más alto? Entonces, yo ahí identifico muy rápido, ¿no? Joder, echa un vistazo a planes de formación netamente prácticos. O sea, yo, por ejemplo, hubiese preferido encontrarme tal vez una formación más como la que yo imparto en Brain, de decir, oye, si quieres hacer un sistema que pueda hacer esto, esto y esto es lo que tienes que hacer, porque a mí ya me habrían dado esas guías. Luego, al mismo tiempo, recomendaría leed mucho. Hay páginas como Humble Bundle, hay páginas en las que tú puedes comprar bundles de libros que se los puedes alimentar además a un agente conversacional para que se los lea y te ayude a entenderlos, resumirlos y que aprovechéis todo lo que es la inteligencia artificial generativa. No tanto para preguntarle que qué rutina de ejercicios, dieta me voy a hacer hoy, sino de, oye, tengo este problema, ¿cómo utilizando código lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo automatizar esta tarea? ¿O cómo puedo tal? Y sobre todo, yo diría que sepan, y yo se lo digo a mi Íñigo de hace unos años, del Íñigo de 2022, que sepas, ¿no? Que la frustración va a estar ahí, porque muchas veces el código tiene una cosa muy bonita, que es que hay una acción y una reacción, y la reacción puede ser positiva o negativa, pero cuando es positiva es absolutamente maravillosa, ¿no? Entonces, a mí pocas cosas me estimulan más a día de hoy que intentar resolver un problema que de verdad va a solucionar un problema de alguien y conseguirlo, a pesar de que hayas tenido una semana frustrada porque no te compila el código, ¿sabes? Entonces, que eso, esa combinación entre buscar una enseñanza práctica y a la mínima que tengas esa enseñanza práctica que te enseño a hacer A, intenta replicarlo en tu casa completamente a la aventura a ver qué pasa, porque de ese proceso de aprendizaje, por esas dos vías, llegarás a ser mucho mejor desarrollador que simplemente leyéndote libros y yendo a un máster en una universidad o tal. Y yo he aprendido, como me dice uno de mis socios, pegándome cabezazos contra una pared, ¿eh? O sea, y que creo que es Es una man... fundamental. Sí, sí, porque si no, un poco complicado, sinceramente. Yo diría que esas dos cosas, ¿no? La curiosidad y luego una formación práctica que aplicas instantáneamente a la mínima que tienes oportunidad o que te han explicado algo. Y esto es extrapolable perfectamente a cualquier ámbito de la vida académico. O Sí, sea, sí, sí. perfectamente. Para terminar, Íñigo, ¿crees que el hecho de haber estudiado psicología te ha reportado algún beneficio a la hora de saber gestionar el estrés que implica tu trabajo? Sí, la verdad que sí, sinceramente. O sea, creo que al final psicología es una cosa que yo personalmente aplico a muchos ámbitos de la vida. O sea, creo que de cara al estrés del trabajo, más que la psicología como carrera, tal vez el autoconocimiento. Yo creo que cualquier persona, La sobre introspección. todo, es justo una introspección, una capacidad de autoconocimiento, de autoexploración, te va a hacer la vida mucho más fácil, te va a acelerar mucho la carrera profesional y evidentemente va a ayudar. Yo lo extrapolo luego además, pues que yo ahora que como estoy emprendiendo, pues hago ventas, entonces psicología aplica ventas, gestiono equipo, gestionar equipo toca psicología, haces proyectos, entonces el manejo del estrés del proyecto también toca todas esas habilidades. Pero yo creo que es eso, ¿no? Ese autoconocimiento, esa autoexploración y sobre todo tener muy claro a dónde quieres llegar y por qué quieres llegar allí, ayuda mucho, ¿no? A conseguirlo. Pero sí, yo no me arrepiento nada de haber estudiado psico. A mí me hubiese gustado hacer psicología más ciencia de datos. Yo habría sido literalmente la persona más feliz del mundo, pero en ese momento no ofrecían esa carrera, a pesar de que luego, pues como te comentaba al inicio de la entrevista, he acabado gravitando hacia lo que me gusta de verdad, que es resolver problemas con código.
Pues yo creo que tampoco te ha ido nada mal, ¿eh, Íñigo? No, yo creo que no, ¿eh? O sea, se vienen cositas. O sea, así mini cuña publicitaria sin ser cuña Claro. publicitaria, pero joder, yo ahora emprendiendo te das cuenta de las posibilidades que ofrece, ¿no? Y yo creo que precisamente yo animo a toda la gente a meterse en copilots y en este estilo de programas de formación, precisamente porque te van a dar las capacidades de si tú quieres crear algo y quieres ayudar al mundo y quieres dejar el mundo un poquito mejor, tal vez la solución al problema pasa por código y entregar un algo que los demás puedan usar, ¿no? Entonces, yo creo que a mí a título personal me gusta mucho el camino que he elegido y el cambio que se ha producido de manera natural. Pues me alegro una barbaridad por ti, Íñigo, y ha sido un placer. Hasta aquí la entrevista. Espero que la hayas disfrutado, que os haya servido también de utilidad a todos los que la estáis viendo, porque ha dicho cosas muy interesantes, consejos para, bueno, en su caso se lo ha dado al Íñigo de 2022, pero es perfectamente extrapolable a cualquier chico o chica que quiera aprender de este mundillo. Papel y boli, apuntaos las cosas que os ha ido diciendo porque yo creo que tienen verdadero valor. Un placer, Sí. Íñigo. Un placer, la verdad que me ha encantado estar aquí y lo dicho, cualquier persona que necesitéis o queráis tomaros un café, joder, o sea, estoy por ahí por LinkedIn, me podéis escribir, encantado de tomarnos un algo y si necesitáis orientación no dejo de ser psicólogo y encantado también de, si no, veros en algún momento en alguno de los programas de Brain que doy clase por allí, así que seguro que coincidiremos con alguno. Recordad que voy a dejar en la descripción el link al programa que hemos mencionado a lo largo de la entrevista, ¿no? Lo dicho, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejad un like y nos vemos en la próxima. Adiós. Un abrazo a todos.